La pobreza no es un virus que se contagia. La ilegalidad de la gente no es algo que naces tú con ella. Es que alguien decide que tú vas a ser vulnerable y alguien decide que tú vas a ser pobre. Porque cuando tú decides que los estudios de alguien no valen, que su experiencia vital no vale y que la vas a dejar sin documentación porque tú entiendes que no la merece, y entonces es el Estado el que decide en España quién es vulnerable y quién no. A mí fue España la que me dijo cuando entré por Barabás, tú a partir de ahora eres esto, esto, esto y esto, y ahora cuélate. Hola, nosotras somos Dani y Ale. Y esto es Migrantes Anónimos, un podcast donde hacemos preguntas, desmitificamos ideas, contamos historias, Confesamos miedos y sueños, aprendemos de otros y nos acompañamos a atravesar esta aventura llamada migración. Hola a todos, bienvenidos a Migrantes Anónimas y bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy nos acompaña Josie Atillo, quien adoptó como apellido el lugar en el que creció, Atillo, en República Dominicana. Ella es hija, hermana y madre de 4 hermosos seres humanos. Es amiga y compañera, una mujer negra y extranjera con todo lo que eso implica en un país como España. Al igual que Dani y yo, es una mujer migrante y además es coautora de un libro homónimo, Yo, Mujer Migrante. Hola Josie, bienvenida a Migrantes Anónimos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, gracias por la invitación. Una invitación un poco atropellada, pero ay, muy contenta. Bueno, pues para nosotros es un placer tenerte aquí y quisiéramos que nos cuentes un poco un poco de contexto, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Hace cuánto tiempo estás en España? Y que nos cuentes también de dónde surge esa motivación para migrar. Ay, madre mía, ¿por dónde quieres que empiece? Mira, yo soy dominicana, pero realmente, luego que emigré me di cuenta que yo realmente no soy dominicana. Yo soy atillera, yo soy de Atillo, porque, claro, yo nací en República Dominicana, pero luego cuando migras te das cuenta de todo lo que desconoces del lugar de donde naces, de tu país, ¿no? Te dan una nacionalidad, pero luego en ese país hay tantas cosas que por el contexto social en que vives desconoces, que comienzas a conocer tu país desde fuera, desde los ojos de los turistas y otra gente que ha vivido y ha disfrutado y ha conocido cosas que tú en el barrio no pudiste conocer. Entonces realmente yo lo que soy es atillera porque mi barrio me lo conozco, me conoce, y entonces si yo tuviera que hablar de mi identidad, nací en República Dominicana, en la provincia de San Cristóbal, pero soy atillera. A Galicia, a España, vuelve a pasar lo mismo. Sí, ¿viajaste a España? Pues no, yo realmente he viajado a Coruña, porque es que yo viajé hace 17 años, vine de República Dominicana, hice escala en Madrid, porque los vuelos no hay directos de República Dominicana aquí, y vine ese mismo día, cogí un tren y vine a Coruña. Y realmente no he vivido en ningún otro sitio que no sea Coruña. Entonces, realmente yo no vivo en España, yo vivo claro que vuelve a ser la ciudad donde me he desarrollado, conozco y de la que puedo hablar con cierta conciencia, ¿no? Porque todo lo demás, hablar de España como que me viene grande. Claro, total. Bueno, más o menos dijiste que 17 años. 17 años. Yo salí de mi casa el 3 de octubre del 2006, por tema de cambio horario aterrizamos en Madrid el día 4 y luego del tren a Coruña llegué el día 5 de octubre del 2006. ¿Y esa decisión de emigrar cómo fue? Una puta locura. Una locura. Pues mira, yo ya tenía una experiencia de una relación larga de la que tuve una hija. Ese tío resultó ser un gilipollas integral. Y luego yo convivía con ese sinsabor de que siempre me decían que posiblemente la relación terminó por mi carácter. Porque yo hay cosas que nunca pasé, o sea, cosas que yo noté, decía, no, pero es que por aquí no voy a ir, me da igual que... Entonces, de la familia, incluso de las amigas, me decían, es que fulano es un tío bueno, porque tú igual tienes mucho carácter, porque los hombres son así. Y entonces yo, aunque intentaba evadir ese discurso, como que me lo terminé creyendo, ¿no? Como que sí, como que igual yo tenía que cambiar algunas cosas y aceptar algunas cosas. Entonces llegó este hombre gallego, blanco, con otro tipo de comportamiento,
que parecía más adaptado a lo que yo entendía que tenía que ser una relación. Y claro, yo de repente veo un tío que se interesa por cosas que los hombres dominicanos que yo conocía en ese momento no se interesaban, y yo dije, ¡wow! ¿Cómo que pasas? Bueno, pues igual no estamos acostumbrados, o por lo menos yo no estaba acostumbrada a hombres que se involucraran en las cosas de la casa, ¿sabes? Que cuidaran a sus padres o que estuvieran pendientes de ciertas cosas que están dentro del rol de las mujeres latinoamericanas en el contexto en el que yo me crié, ¿vale? Entonces, para mí eras como, ¿sabes? Era como mucho con demasiado. Entonces yo decía, guau, ya. Además, también entra esto de nunca sales del barrio y Europa es lo más guay del mundo. Es un tío guapísimo porque entiendes que es guapísimo porque es blanco y tiene el pelo fino y los ojos claros. Entonces yo me sentía totalmente enamoradísima. Eso fue una cosa. De repente ese tío agarra y cruza el charco y viene y deja esa Europa maravillosa para irse a ti, a conocerte a ti. Entre todas las mujeres del mundo te ha elegido a ti, ¿vale? Para que seas su damisela. Joder, eso... A ver... Pero, se conocieron por internet. Exactamente, nos conocimos por internet, 2004, 2000. ¿Qué pasa? Que en el internet todavía teníamos que ir a locutorios, o sea, no había internet en los móviles, tú tenías que quitarle el cable al teléfono para poner y ya sea... Entonces mi primo, que fue uno de los primeros que migró para estudiar en Costa Rica, y entonces ahí es cuando yo comienzo a tener contacto hablar con gente por internet, porque iba al locutorio para hablar con mi primo y mientras esperaba descubrí los chats estos de Terra, de Yahoo. Y ahí consigo este elemento y vamos teniendo una relación y él tenía, bueno, y así. Y entonces es que es muy larga la historia. Entonces ese señor fue el que me trae aquí a Coruña. Wow, viniste por amor. Por amor. O por, en ese momento, lo que yo entendía como amor. Sí, amor romántico total. De idealización, Sí, ¿no? me rompo las vestiduras, dejo todo, lo abandono todo y voy contigo. Oh, por Dios. Sí. Tío, tenías un hijo. Ya tenía Alexa y, claro, y tenía, bueno, Sol, que es mi primera hija, que es otra historia también que podía contar, pero en este caso tenía Alexa pequeñita, Sol un poquito más grande. Y claro, era como, bueno, toda esta información que me habían dado de esa primera rotura amorosa, ¿no? Es, vale, mujer sabia, edifica su casa. Entonces, yo sí, modérate, porque ahora si esto se rompe otra vez, ya tienes hijos, si vuelves a fallar, entonces sí que es verdad que va a ser responsabilidad tuya. Wow, entonces tú vienes con tu hija. Vengo con Alexa de 3 años, sí. Y como fue un poco eso, porque en el libro también lo mencionas un poco, que ella un poco fue tu salvavidas. Fue un secuestro porque, claro, yo había visto en mi barrio muchos procesos migratorios donde las madres, para poder salir adelante, tenían que marchar, sobre todo aquí a Europa, y yo veía lo que pasaba en esas familias, ¿no? Pues niños que eran criados por las tías, por las primas, que iban de casa en casa, y yo cuando decidí migrar yo tenía claro que yo no quería eso para mi hija y que yo era el hogar de mi hija. Entonces yo para donde me fuera, si me la podía llevar, no me traje a Sol porque en ese momento no podía, pero a Alexa, que sí que no la podía traer, era mía y conmigo para todas partes. Entonces en mi casa hacían hasta reuniones para decirme que te estás volviendo loca, que ese tío... que lo conociste por internet, que dónde vas, que cómo te vas a llevar a la niña, que déjala, que por favor. Entonces, no, que yo que yo me traía a mi muchacha conmigo. Claro, eso que supuso que ella se comió todo lo bueno que pudo ser este proceso, pero también todo lo malo. Ella abandonó una familia grande que la amaba, que ella era el centro de todo, porque era la primera nieta, la primera sobrina, la primera de muchas cosas, a venir a una tierra donde no tenía nada más que a una madre que tenía que empezar de nuevo. Entonces, ese sentido de responsabilidad de haberla arrastrado a este nuevo mundo, muchas veces me salvó la vida, porque yo decía, no, yo tengo que seguir adelante, porque yo tengo una responsabilidad con esta niña. Esta niña, yo no le pregunté si quería venir, yo me la traje. Entonces ahora yo no puedo tirarme a un sofá a deprimirme y a querer cortarme las venas. Es que no puedo, porque yo tengo que sacar a esta niña adelante. Y por eso siento
que ella siempre ha sido mi salvavidas para muchísimas cosas. De hecho, más adelante, cuando descubro el afroactivismo y me doy cuenta que hay que luchar por otras cosas más allá de la supervivencia en estas tierras, vuelve a ser Alexa la que hace en mi cabeza. Wow. Bueno, dijiste que dejaste a Sor. ¿Y cómo fue como ese desprenderse de tu hija, de tu familia, estar aquí? O sea, esos primeros, por decirlo, meses o esos primeros años, ¿cómo te sentías? Es que yo como estaba muy enamorada, realmente yo no lo viví como un desprenderse, yo lo viví como lo que yo en ese momento me sentía, una mujer fuerte, una mujer profesional, que estaba buenísima, es una cosa, vamos, impresionante. Y claro, ¿qué podía salir mal? O sea, si ya yo venía con mi niña, venía con papeles, venía con un hombre que se había saltado el mundo para ir a buscarme, venía con una carrera, venía con... ¿Qué iba a salir mal? Yo iba a venir, me iba a comer España, me lo iba a meter en un bolsillito pequeñito del pantalón, el vaquero, y iba a volver para mi casa triunfante. O sea, no iba a pasar nada. ¿Qué pasa? Que todo eso se fue a la mierda a los pocos días de llegar a España. Entonces ahí es cuando te das cuenta de que oh Dios mío, ¿qué has hecho? Josie, ¿qué hiciste? Ahora, ¿qué sabes? En plan, entonces ahí es cuando descubres un montón de cosas que ignorabas, que decidiste a veces ignorar, porque hay muchas cosas que igual tú sabías que tirarte a la aventura, y entonces ahí es cuando comienza ese proceso, pero porque las cosas fueron mal. Igual si las cosas hubieran ido como yo esperaba, igual tampoco hago ese proceso de duelo y de pérdida. Pero bueno, nos dices que las cosas fueron mal y que todo se fue a la mierda. No sé si nos quieras... Claro, porque yo venía aferrada primero a un primer fracaso de una relación, ¿no? Intentando modificar la Josie que era, la Josie real, para adaptarme a una persona nueva, porque yo entendía que yo tenía que cambiar cosas, ¿no? Que posiblemente sí tenía que cambiarlas, pero no de esa manera. Aferrada a un amor romántico, a una persona que posiblemente, por todos esos privilegios que tenía como europeo y que yo no tenía, no era una relación entre iguales. Y en el momento que yo dejé mi entorno, mi contexto, mi zona de confort, mi familia, entonces yo me convertí en una persona vulnerable y dependiente. Dependía totalmente de esa persona. ¿Qué pasa? Que esa persona se había casado con una mujer alegre, empoderada, resuelta, que se comía el mundo. Y yo aquí no me podía comer el mundo. Yo aquí era una mujer dependiente, que no sabía coger el bus, que no sabía pasar la fregona, que no sabía usar el lavavajillas ni el lavaplatos. Primero porque nunca me hizo falta, porque yo tenía que hiciera esas cosas en casa, o lo hacía mi madre o lo hacía mi tía, o teníamos ayuda en casa. Y segundo, porque las cosas o los electrodomésticos en nuestras casas son distintos. Entonces yo era una inútil. Yo pasé de ser una tía con muchísimas capacidades a convertirme en una inútil, que no diferenciaba el bus 4 del 1-4, del 1A. Y me subía 7 veces en el bus diferente y entonces tenía que volver a... ¿Sabes? Entonces, claro, yo entiendo que una relación que comienza así, más otras cosas que pasaron, es muy difícil, muy difícil. Entonces la relación, claro, se fue a la mierda. Sí, ¿cuánto tiempo fue eso? Yo creo que, bueno, nosotros comenzamos a tener muchas dificultades prácticamente desde el principio, pero fuimos intentando sortearlas. Y ya a los 2 años ya se explotó. ¿Qué pasa? Que fruto también de esa irresponsabilidad por mi parte, por el desconocimiento, yo quedo embarazada muy pronto. Ya no solamente querer salvar la relación, sino que sobre mí era la losa. ¿Y a qué vas a hacer ahora? Tener de cada hombre un hijo. ¿Eso en qué te convierte? ¿Vas a ir por ahí con un hijo de cada persona? Entonces comencé seguramente a aguantar cosas que no se tenían que haber aguantado. Y no paré a tiempo, y no volví a casa a tiempo. Entonces hice muchas cosas que igual eran necesarias o igual no eran necesarias, pero entonces las cosas fueron muy mal. Qué fuerte todo eso de, bueno, sí, como la persona en la que te convierte de alguna manera el sistema, eso me parece. Claro, todo fue mal. Y todas esas etiquetas que tú tienes como mujer, además, sobre todo si tienes la piel oscura como yo, los rasgos que tengo yo, que te comienzan a marcar y tú ves las miradas y los comentarios y tal. Hizo efecto en mí, hizo efecto en mi pareja, hizo efecto en mi comportamiento
y yo a los 5 meses ya yo era la sombra de la mujer que había llegado por Barajas, pero una sombra. Era un cadáver que caminaba por la calle. Qué fuerte. A mí hay una cita hablando como de eso, de cuando el sistema te pone muchas trabas. Hay algo que pones en el libro. Bueno, lo voy a leer. Vas a la oficina de empleo y dices como, entré como una mujer profesional con más de 10 años de experiencia y volví a casa como una persona en riesgo de exclusión social y sin saber cómo salía de ello. Eso me marcó muchísimo porque creo que le pasa a mucha gente como tú, que creemos que por venir con estudios o a estudiar o con un recorrido profesional determinado, creemos que va a ser todo fácil y luego España nos aterriza encima. Mira, es uno de los momentos más dolorosos que yo pude vivir en España, a pesar que tuve muchos momentos difíciles, pero también fue una catarsis y con el tiempo lo he agradecido mucho. Porque yo descubrí en eso la meritocracia. Y lo equivocada que estamos a veces las personas que tenemos el privilegio de tener una familia que nos permite estudiar. Y dices, no, pero ¿qué dices privilegio? Sí, dentro de mi contexto de pobreza, yo fui una mujer terriblemente privilegiada. Pero yo mantenía el discurso de que yo había ¿sabes? Como que yo me hice, yo salí de aquí, y yo me hice una carrera, y yo no sé qué. Entonces yo tenía eso, porque durante mucho tiempo, yo no sé a ustedes, pero a mí siempre me dijo mi padre, estudia para que seas algo, estudia para que no le aguantes nada a un hombre. Sí. Oye, ¿no? Entonces tú estudias para salir del barrio al que amas, que luego descubres que lo amas y que no puedes vivir un día sin pensar en tu barrio, para salir de la casa que te parece pequeña, fea, ¿sabes? Demasiado humilde para ti, que te da vergüenza llevar a tus amigos luego de la universidad a esa casa, y tú estudias para salir de todo eso, para no tener que limpiar para otros, para no tener que cocinar para otros, incluso con la pretensión de que otra mujer cocine para ti, lave para ti, planche para ti, cuida a tus hijos. Con esa pretensión, porque ser alguien en la vida es que otros te sirvan, es lo que pretendemos. O ser empresarias y tener trabajadores, o trabajar para otros y ganar también que le podamos pagar a otro para ser aquellos que no queremos hacer. Y claro, cuando yo, con esa carrera que me saqué a puro pulmón, con el esfuerzo de mi madre, con el esfuerzo de mis tías, porque hasta ese momento no todas habíamos podido ir a la universidad, posiblemente yo era de las primeras que en mi familia iba a ir, llegué a la universidad y pude estudiar. Y llegas aquí, te dicen que todo eso no vale nada, que tú vuelves a casilla de salida y que te conviertes en una inmigrante de mierda, que vales lo mismo que Laura, que la contrataron para venir como empleada de hogar, porque no te... ¿Sabes? Entonces comienzas en una cosa muy tóxica, que es querer justificar que tú mereces un trato mejor, porque tú no eres como esas otras migrantes. Tú no eres como la chica colombiana prostituta que está en aquel bar sirviendo copas. No, pero es que yo tengo estudios. No, pero es que yo tengo familia. Mire, no, es que yo soy una persona y me tienes que respetar, aunque tenga estudios, aunque no lo tenga. Y Laura, que posiblemente no puede estudiar y ha tenido que ejercer la prostitución por los motivos que sea, también merece respeto y merece validación. Claro, yo cuando voy a la oficina de empleo, que es la técnica de todos mis títulos, y me dice, no, pero mira, es que las chicas como tú aquí tienen que comenzar en una casa, tal. Y importante, yo venía con un permiso de trabajo, o sea, yo venía con una documentación como familiar de comunitaria europea, porque yo estaba casada con un español. No estamos hablando de una persona que lamentablemente tuviera que venir con un visado de turismo, que luego se quedara en situación de irregularidad. No, yo me había saltado todo eso. Y aún así, a los 2 meses o a los 3 meses, cuando necesitaba ya trabajar, yo estaba cuidando al señor. Efectivamente, fue tal como ella me lo dijo. ¿Qué carrera hiciste, Josie? Yo en República Dominicana estudié comunicación social y locución de radio. La comunicación social, mención relaciones públicas, y locución antes que la carrera, porque yo a los 14 años, pues cuando fui a hacer una promoción de una fiesta para recaudar fondos para cuando nos hiciéramos bachilleres. Y yo fui a la emisora local a promover la fiesta,
En ese momento creo que estaba el director de la emisora y tal. Me dijo, mira, vente, tal. Y ahí, bueno, ya le cogí gustillo a la radio, en Radio San Cristóbal. Entonces ya estudié comunicación porque era como lo que ya era como fácil, ¿no? Pues estaba en la radio, se me daba más o menos bien y tal. Pues venga, comunicación. Y por ahí me fui. Vale, ya, claro, entiendo que debe haber sido un choque tremendo, pero ese análisis que me parece tan valioso que estás haciendo porque sentimos que valemos más que otras personas por el hecho de tener estudios, ese análisis, o sea, ¿llegaste en ese momento o te tomó tiempo? Claro, en ese momento entiendo que fue una frustración pero yo tengo estudios, tengo mis documentos, porque me estás comparando con una persona que está en otro punto. No, todo lo contrario. Ese análisis yo te lo puedo hacer ahora, 17 años después. Yo caí en una depresión tremenda. Bueno, aquí no tenemos cámaras, pero si me seguís en redes, mi nombre es Josie Atillo, tal cual. Tengo este físico, llegué más o menos con este físico a España, pero yo llegué a pesar 95 kilos, porque yo me tiré a un sofá a querer morir. Lo que pasa es que no, esa responsabilidad me hacía levantar, a trabajar y a llevar a la niña a la escuela. O sea, cuando esa señora me dijo eso, yo dije, ¿y entonces qué me va a pasar a mí? Yo no tengo la fuerza para decirle a mi madre y a mi familia que tenían razón, que estaba cometiendo una locura, y entonces volver fracasada a República Dominicana. Eso fue también una decisión que tenía que tomar en ese momento. Entonces, ¿qué iba a volver? A República Dominicana preñada, fracasada y con una niña. Yo prefería estar muerta que asumir para mi familia que, ves que te lo dije, que no te fueras por ahí, que no abandonaras todo lo que tenías, que te estabas saboteando para irte por ahí. Y entonces, ¿cómo? O sea, claro, hay mucha cabezonería. Hubo un momento en ese proceso que yo pude volver a mi casa y recuperarme, pero yo no lo hice por toda esa mierda que tenía en la cabeza. Primero no quiero que me digan que no tenía que haberlo hecho, no quiero volver a ser juzgada, no quiero que me vuelvan a decir, tú estás mal, tienes que cambiar. Entonces ahora apechugas. Y en ese apechugar pasaron muchos años. Yo comienzo a decir, vamos a ver, tía, esto va así, la vida sigue, el mundo gira. O tú giras con el mundo o el mundo gira contigo. Tú decides. Y entonces en el 2010... tengo la suerte de que una de mis tías, que es como mi madre, que siempre fue mi referente, que eso ya de la palabra referente también la descubro en el proceso migratorio, decide emigrar a España. Y cuando llega a Coruña, que me ve, que ella viene a hacer un proceso migratorio en Barcelona, y ella ve en las condiciones que ella encuentra a su sobrina, 4 años después de haber migrado, y ve en la situación que me encuentra y dice, no, espérate, yo no me puedo ir de aquí. Yo me quedo aquí contigo y resolvemos esto entre las dos. Y con ese soporte de mi tía Arelis, que ya se fue a Madrid y ahora está haciendo su vida, claro, ya con alguien que te quiere, con alguien que te conoce, con alguien que sabe lo que tú vales, pero que al mismo tiempo tú le puedes dejar a tus hijos para irte a comer el mundo, entonces es que tú puedes hoy saber quién es Josie y yo puedo con esta seguridad contarte lo que te estoy contando. Si no, no se sabe en qué hubiera terminado la historia. Viene esa mujer de mi familia y me recupera, y me arropa, y cuida a mis hijos, y cuida de mí, y para su proceso, el propio, el suyo, para cuidarme y que yo pueda estudiar, pensar, ahorrar, rehacerme, recomponerme y volver a ser Josie Atillo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entonces podríamos decir que yo he nacido muchas veces, he tenido muchas vidas, pero esta última vida, yo nací en el 2010. Esta que ustedes tienen aquí enfrente. Bueno, 4 años después de que llegas. O sea, realmente fueron 4 años en los que sí, había mucha confusión. Y cuéntanos cómo fue, porque claro, nos dices, eras dependiente de un hombre, pero esa relación se acaba a los 2 años que tú estás aquí. ¿Qué pasa cuando se acaba? O sea, mira, fue el tema de los... un periplo. Yo hice lo que se llama aquí el circuito de la miseria. Claro, tú no tienes una familia donde ir, ni una amiga quien te acoja, ¿no? Te conviertes en dependiente de una persona que o estás conmigo o estás sin mí. Si no estás conmigo, entonces yo no te apoyo. Lamentablemente, el machismo hace que las mujeres entendamos la maternidad como una obligación entera. Entonces, si yo no me veía capaz de dejar a mis hijos, para nada. Era
morían conmigo mejor. Pero yo no los abandonaba, ¿no? Por esa concepción que tenemos de la maternidad. Entonces, claro, tú con niños no puedes, que fue también, digo, que también fue mi salvación, porque posiblemente si yo no hubiera tenido esa responsabilidad de los niños, pues posiblemente me acomodo, termino trabajando como empleada de hogar de interna, que paga más o menos bien, o termino trabajando de camarera en un bar y luego no hago todo lo demás. El tener a los niños me hace no poder aceptar todos los tipos de trabajo. Tenía que trabajar por horas, tenía que depender de las entidades sociales, de las ONGs para los alimentos. Llegué a vivir en 2 o 3 dispositivos de acogida de diferentes ONGs de aquí de A Coruña. De hecho, cuando Manu nace, yo vivo en una casa de acogida. Luego vuelvo con mi pareja, porque, porque las relaciones son así, tú vas, vuelves, hasta que te das cuenta que las cosas definitivamente tal. Fue así, o sea, comida de entidades como Cáritas, Cruz Roja, Trabajadora Social, una total dependencia asistencialista de las instituciones, hasta que llega el momento en que tienes una oportunidad. Cuando te dan la oportunidad, ¡puf!, te acojo al vuelo. Esa oportunidad me llegó en el 2012, a finales del 2012. Consigo un trabajo que me permite tener un sueldo digno, un sueldo que me cubre mis gastos, cubre los gastos de mis hijos. Entonces ya dejo de ser dependiente de las instituciones, dejo de trabajar a 5 euros la hora y entonces mi vida cambia. Wow. Y quería preguntarte si te tocó volver a estudiar o simplemente seguiste echando currículum. Yo tuve que hacer todo de nuevo. Yo tuve que homologar el bachillerato. Cuando me homologaron el bachillerato, me pusieron de nota un 5. Y tú dirás, bueno, pues dale, tienes un bachillerato, homologamos un 5. No sé en qué países estáis escuchando este podcast. En España no todo el mundo tiene el bachillerato. Es un privilegio para muy pocos por cómo está montado el sistema educativo. Mucha gente se desvía por el camino a FPs, ¿no? Los latinoamericanos, casi todos, o una gran parte, nuestra familia dice bachillerato. Bachillerato es la universidad. Antes de la universidad. Vale. El paso previo a la universidad, ¿no? Entonces aquí, como hay varias opciones antes de la universidad, hay personas que terminan en una carrera técnica sin llegar al bachillerato. Porque el fin último no siempre va a ser ir a la universidad. Claro. En el contexto donde yo me desarrollo, el fin último siempre es la universidad. O sea, tú te puedes hacer 1000 cursos técnicos, pero tú tienes que ir a la universidad si quieres hacer algo, ¿no? Aquí no funciona diferente. Entonces, cuando a ti te dan un 5, siendo una mujer migrante, con mi edad en ese momento, que tenía cerca de los 30 años, con hijos, y te dan un 5, eso quiere decir que esa nota de corte no vale nada, una mierda. No te van a coger en ningún centro, porque hay mucha gente joven con una mayor nota que tú que tiene prioridad por muchas otras cosas. Entonces, yo volvía a... Vale, ¿y con este 5 qué hago? Pero espera, porque un poco para darle contexto a la gente, aquí en España el 5 es como la nota mínima, ¿no? ¿Sabes? Tú eres de 10, de 9, de 7... ¿no? Por ejemplo. Y el 5 es el aprobado raspado. ¿Y por qué te dieron esa nota? Porque les dio la gana. Y yo en ese momento tampoco no tenía fuerzas ni ganas de luchar ni entendía. Me dieron un 5, lo di como bueno y válido. Entonces lo que hice fue matricularme en una FP superior. Estaba cuidando a una señora los fines de semana en sistema de interna. Me iba los viernes por la tarde, salía los lunes por la mañana. Mi tía se encargaba de mis hijos durante ese horario y yo estudiaba por la semana y hacía orillas. Y entonces en el centro educativo podía pagarme el centro privado porque hacía eso. Y a mayores, pues vivía durante un tiempo en una casa de acogida de una ONG. Hago el FP de integración social. Cuando llega el momento de hacer las prácticas, realmente yo hago este FP, pero ya yo me creí el discurso que me habían contado en España, yo no me lo creía. Yo asumía que yo no iba a hacer otra cosa que limpiar y con mucha suerte ser cajera de supermercado. Muchísima suerte. Ya yo lo tenía asumido, pero quería que mis hijos no perdieran las ganas de estudiar. Entonces yo estudiaba para que Alexa me viera estudiando, para que Manu me viera estudiando. Entonces yo, aunque en República Dominicana se usa que te gradúas y el título lo cuelgan en la pared. Sí. Yo decía, no, yo me gradúo
Y ese título lo cuelgo y mis hijos tienen que ver que yo aquí, porque cuando yo llegué, cuando fui en la oficina del SEPE, yo aquí, si van al SEPE a buscar mi información, yo figuro como sin estudios. Porque como la titulación que venía de República Dominicana no estaba homologada, no te ponen nada. Claro. No está homologado nada, no te ponen nada y sin estudios. Entonces yo decía, no, yo estudio aquí, lo cuelgo aquí y que mis hijos vean que yo tengo algo. Yo todavía me creo la meritocracia, ¿ves lo que te estoy diciendo? Que mis hijos sepan que yo soy algo. Tuve la suerte de que donde hice las prácticas me dejaron trabajando al final de las prácticas, hasta el día de hoy. ¿Y actualmente cuál es tu rol? Allí he llevado diferentes programas. La entidad donde yo trabajo con personas migrantes en situación de vulnerabilidad, palabra que odio a profundidad, pero ¿Por qué? porque es un asco. O sea, ¿quién hace vulnerable a la gente? Es que parece que la gente... Bueno, es que aquí podemos estar 3 horas. Aquí, y luego tendremos que revisar nuestros países, pero como este es el contexto, en esto es lo que vamos a hablar. La pobreza no es un virus que se contagia. La ilegalidad de la gente no es algo que naces tú con ella. Es que alguien decide que tú vas a ser vulnerable y alguien decide que tú vas a ser pobre. Porque cuando tú decides que los estudios de alguien no valen, que su experiencia vital no vale y que la vas a dejar sin documentación porque tú entiendes que no la merece, y entonces... Es el Estado el que decide en España quién es vulnerable y quién no. A mí fue España la que me dijo cuando entré por Barabán, tú a partir de ahora eres esto y ahora cuélate. Mira a ver dónde encuentran la genderija y cuélate. Yo me colé, yo la encontré y me colé. Y el que no la encuentra... Y uno llega a creer realmente que merece ser irregular, que merece el trabajo de mierda, que merece que te paguen mal, que merece y que agradece porque gana... 3 euros y cuando trasladas ese dinero en pesos colombianos, venezolanos, dominicanos, puedes ayudar a pagar la medicación de algún familiar. Puedes mandar unos pantalones, puedes mandar una caja con comida. Y te lo crees ese discurso. ¿Y cómo fue ese proceso de dejar de creerte ese discurso y empezar a pensar otra cosa? Ahí es donde entra el atractivismo. Entonces, una vez que ya estaba más rehecha, más repuesta, que tenía trabajo, entonces comencé a hacer amigos. Entonces, ahí es donde viene la capa de esas redes reales, útiles. No los amigos, que sí que me quedaron muy buenas amistades de los primeros inicios, pero ya los amigos que elijo yo, porque puedo pagar un café. Yo tengo una amiga que se llama Sara, le llamo mi brujita, no sé si va a escuchar este podcast, y yo le digo, mi integradora, Sara. Pero Sara y yo éramos como las abuelas del FP de integración social. O sea, estábamos estudiando con chavales de 19 y 18 años, 17 años. Sara es la primera persona que sin darse cuenta vamos a tomar un café y yo le digo, pago yo, y ella me deja pagar ese café. Madre mía, qué alegría. Por fin han dejado que una tía negra le pague un café a alguien. Era mi primera relación entre iguales. Una chica blanca, española, estudiante como yo, que no me tiene pena, que no sabe que yo estoy en una casa de acogida, que no sabe, que lo sabrá más adelante, pero en ese momento yo era su compañera de clase y ya. Parece como tan simple, pero sí es cierto que te da como ese empoderamiento de, mira, yo también puedo pagar. ¡Claro! No necesito que me tengas lástima y me invites siempre. Que luego descubres que es verdad que en Galicia hay una cultura de pelearse por la cuenta. Pero independientemente de eso, cuando te miran con pena, cuando te miran desde arriba, siempre te están queriendo regalar ropa, queriendo regalar zapatos, queriendo ayudarte. Y llega un momento en que tú ni siquiera puedes decir que no, porque el que te quiere ayudar se siente ofendido si le dices que no. Es que es muy complicado. Entonces, bueno, claro, entonces yo creo unos proyectos que se llaman, creo un proyecto que se llama Migrante, donde comienzo a involucrar los amigos que voy conociendo mientras voy estudiando. Y era un proyecto cultural, artístico. De hecho, hice documentales contando la migración de otra manera, en positivo. El primer proyecto que hice se llama, en honor a mi amigo Leudis, que está en el texto, se llama Si pudieras pintar el mejor de tus recuerdos, ¿qué te pintarías? Porque yo, la manera que tenía de ser feliz era cuando dormía y volvía a Tillo, que era lo que les decía de, joder, yo tanto que estudié, tanto que me esforcé, tanto que quise salir de Atillo y resulta que ahora estando en Europa, estando aquí donde todo el mundo quiere estar, yo quiero dormir
para que mis sueños yo vuelva a donde Nati, vuelva a jugar, vuelva a tal. Yo quería volver a mi barrio. Entonces eso era recurrente todas las noches de yoga. Entonces creé un proyecto con una gente que fui conociendo por el camino, que sigue estando conmigo en el camino, que se llamaba Si tuvieras el mejor de tus recuerdos, ¿qué te pintarías? Entonces hacíamos como unos body paints en la piel y entonces había una persona migrante que había viajado a lo largo, que era español y que había viajado y que había vuelto, una persona gitana que contaba porque eran como los eternos migrantes aquí en España que nunca son reconocidos, gente de GAP. Entonces hicimos ese proyecto, ¿no? Luego al año siguiente hicimos un viaje a través de los sabores, porque cuando hicimos esa primera temporada nos dimos cuenta que todas las personas que fuimos entrevistando en el corto extrañaban el sabor. Hicimos un viaje a través de los sabores, donde volvemos a invitar otra gente de diferentes países que nos cuente un plato, tal cual, un viaje a través de los sabores. Y dentro de esa hilera de proyectos que fuimos hilando, luego ya dimos un paso más, hicimos Un migrante en la Rúa, que fue una colectiva fotográfica donde 25 fotógrafos aportaban una mirada de lo que para ellos era la migración. Entonces eran fotografías itinerantes que fueron rulando. Y en ese momento yo me doy cuenta que no llega con eso. Yo dentro de mis actividades voy generando, me siento con una amiga a hablar de una posible siguiente actividad de esta índole y se planta en nuestra mesa tomando un café afrogalegas. Y entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Afrogalegas. ¿Por qué? Porque ya era como, claro, porque hay ese no reconocimiento de las personas que no son blancas o las personas que vienen de otro contexto. No, tú no puedes ser gallega. Qué bonito. Entonces era como, venga, pues afrogalegas. Entonces se van a hacer retratos de mujeres negras con turbantes, con ropa occidental, que cuenten un poco de, mírame, tal. Entonces yo en ese momento también conozco a la poetisa Artemisa Somedo, de Burela. Y ella tiene un poema que se llama Mírame ve. Ella es de Burela, ahora mismo no recuerdo los detalles de la biografía pero sé que ella es española, pero negra. Entonces ella tuvo que crecer con esa negación constante de su nacionalidad, aunque se sienta africana, entonces ella tiene ese poema que es súper potente. Entonces, ese poema, Artemisa, ese proceso creativo en el que yo estaba para desarrollar esa colectiva que se hizo. Llega Silvia Alverso Pale con No es país para negros, en una obra de teatro. Y yo en esos mismos días fui a un colegio a hacer una charla donde a una niña, cuando le preguntamos quiénes habían nacido en España, ella levantó la mano y el profesor le dijo que no, que ella no era española. Y luego cuando llegaron los padres me dijeron que sí, que había nacido en España. Y justamente a mi hija en esos mismos días un señor le había ofrecido 50 euros para tener sexo. Mi hija tenía 15 años. Todo eso fue como, espérate, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que mi hija esté viviendo las mismas violencias que yo si se supone que ella no es una amiga? ¿Sabes? En plan, ¿no? Si tú ya estudiaste, tú ya tienes todo el respeto. ¿Verdad? Si yo ya tengo el culo pelado, ¿cómo puede ser entonces que mi hija tenga que volver a hacer la cola? No. Entonces fue como todo eso generó una revolución. Cuando comenzamos a buscar a las compañeras para ser afrogalegas, entonces comenzamos a hablar entre nosotras, comenzamos a tal, entonces como nos venimos arriba y tal, y sale afrogalegas, nace afrogalegas, que es como, no vale con arte, no vale con sensibilizar, hay que incomodar. La gente tiene que estar incómoda, así como nos sentimos incómodas nosotras todo este tiempo, teniendo que justificar cosas que no hay que justificar. Teniendo que explicar por qué somos negras, por qué migramos, por qué llevamos el pelo así, por qué estamos con un blanco y no con un negro, porque no sé. Ahí es cuando yo sí descubre ese activismo forzado. Yo podría estar dedicando mi tiempo a cosas que me molaran más, pero la vida me llevó a esto, a ser agresiva, incómoda y responderle a todo Dios. Es que no dejo que nadie me tosa al lado. Es muy interesante porque justo ayer lo comentábamos, estar enojado hacia afuera no con nosotros mismos es como una herramienta que puede resultar muy útil. Sanador. Sí, súper sanador también saber que hay que estar enojado no con la decisión que tomamos, sino con el sistema que es el que al final es el que oprime a la gente. Y que lo hace vulnerable, eso me pareció... Sobre todo porque ciertamente
nosotros venimos de países que posiblemente no nos han dado todas las oportunidades y no nos han protegido lo suficiente y por eso tenemos que emigrar. Pero hay una realidad que no se puede obviar, que es la historia. Nosotros venimos de un proceso colonial, donde alguien, un grupo de gente que se sentía más privilegiada, decidió los destinos de estas tierras, de las tierras que nosotros hemos habitado. Donde ser negra como yo ha significado y significa que otra mujer de otro contexto fue secuestrada, robada, maltratada, violada, transportada como un animal a otra tierra donde se le quitó su identidad para que yo pudiera nacer negra en República Dominicana. Eso tuvo que atravesar otra mujer en otro contexto hace unos años, no son tantos, para que yo pudiera nacer negra en República Dominicana. Es lo que tuvo que pasar. Muchas violaciones, mucha expoliación, mucha violencia. Entonces, ¿cómo pretenden ahora desde Europa que nuestros países estén al mismo nivel? Si es una tierra fundada desde la violencia, desde el expolio, desde el robo. ¿Cómo pretenden que Haití y República Dominicana se lleven bien? Si somos hijos de Francia y somos hijos de España. Si la única diferencia entre un negro dominicano y un negro haitiano es dónde paró el barco que llevaban los esclavos. ¿Cómo nos vamos a llevar bien? ¿Cómo nos vamos a querer? ¿Cómo vamos a ser pacíficos si tenemos tanto que curar? Ahora es muy bueno decir, ay, es que Colombia es violento, es que Perú es violento, es que no es seguridad. ¿Quién coño llevó la inseguridad a esos países? Pero no hay un reconocimiento. Y nosotros nos creemos el discurso de que nuestros países son violentos, de que nuestros hombres son machistas, de que nuestras calles son inseguras. ¿Pero por qué son inseguras? ¿Y por qué nosotros nos dejaron esa inseguridad allí y nos dejaron encerrados allí con un pasaporte que no vale nada, que ni siquiera puedes escapar, a mirar para volver? Te obligan a hipotecar tu vida en un viaje para que te sientas tan comprometida que no seas capaz de volver por vergüenza. Cuando aquí una chavala, un chaval, coge su pasaporte, se compra un billete y se va a donde quiera. ¡Ay, que le va mal! Mamá, mándame dinero para el billete. Y vuelve. ¿Por qué nosotros no? ¿Quién decide eso? Porque yo no decidí ser dominicana. Yo no tengo por qué sentirme orgullosa de ser dominicana, no es una elección. Yo no decidí ser mujer, ni tampoco decidí ser negra. A día de hoy, si yo hubiera tenido que elegir, créeme que sería un hombre blanco de la familia Ortega, con los ojos claros y alto. Porque la gente de los hombres bajitos como que no me gustan mucho. Es algo que me estoy trabajando. Si yo hubiera hecho elecciones, posiblemente este cuerpo no sería el que habitara. Ni esa nacionalidad. Yo he tenido que amoldarme a eso, que fue lo que la vida me dio. Entonces yo de eso no me siento orgullosa. Yo no me siento orgullosa de ser negra. Yo no me siento orgullosa de ser dominicana. Yo me siento orgullosa de las cosas que he... O sea, yo me siento orgullosa de que a día de hoy me llamen puta y sonreír. Yo me siento orgullosa de eso. Porque yo tenía un prejuicio contra las mujeres que ejercían la prostitución y la sentía menos que yo, y por eso cuando alguien me asociaba con la prostitución, yo me ofendía. Pero no me ofendía necesariamente porque esa persona me llamara prostituta, que no tiene el derecho ni a llamarme prostituta. Pero ¿qué pasa? Que si me hubiera confundido con una abogada, o con una licenciada, o con una artista, igual no me ofendo, ¿no? Entonces tampoco me tiene que confundir con nada. Entonces, ¿por qué me ofendo si me confunde con una prostituta o con una camarera o con una empleada de hogar? Entonces, vale, esa persona está mal, muy mal. Es una gilipollas esa persona. Pero entonces yo también me tengo que revisar. Porque si posiblemente me confunde con una ministra o con una modelo, entonces yo me ofendo. Entonces yo tengo ahí algo ahí que hay que hacer un trabajito. Total. Sí. No, que es realmente muy interesante porque yo también siento, bueno, personalmente no se hable, pero sí que tenemos eso y ahora que lo dices, me está haciendo como un cortocircuito en la cabeza porque realmente es así y al día de hoy siento que tengo que trabajar muchísimo, muchísimo porque justo cuando dices como ese nivel de comparación que he hecho, por ejemplo, y os cuento un ejemplo, cuando yo vine aquí con estudios, con experiencia laboral en mi país, no sé qué, el primer trabajo que yo tuve acá fue en una pizzería. Y no saben lo mal que yo lo pasé. O sea, yo realmente me sentía como la persona más fracasada del mundo. Yo no le quería contar a nadie. Yo decía, o sea, de verdad que lo pasé tan mal. Yo le quería esconder eso a todo el mundo. O sea, yo decía, no. Y eso me sirvió como un poco para darme cuenta de eso que yo tenía tan arraigado de
de mirar quién es más, quién es menos, yo dónde me ubico, ¿sabes? Como que yo antes pensaba, no, yo igualdad, no sé qué, pero en chocarme con eso yo dije, espérate, hay que revisarse porque realmente tenemos eso de poner en poder a ciertas personas por raza, por dinero, por adquisiciones, Por estudios. por estudios. Yo tenía eso del estudio tan marcado, o sea, mi hija me dijo, si usted no se gradúa de la Universidad Nacional de Colombia, que es la mejor universidad pública del país, usted no va a hacer nada. O sea, nada. No te vayas a estudiar a una privada. Claro. Ah, no. Debe ser de la UAS. Ser un profesional de verdad. Justo. Entonces, sí que también, o sea, lo entiendo y digo, aún me queda mucho por trabajar porque, de hecho, pero la mayoría de personas no saben que yo trabajo en una pizzería. Claro, porque hay un proceso ahí de que tú sientes que esa parte es fracasar, ¿no? Y entonces nosotros las migrantes tenemos esta responsabilidad con nuestras tierras, con nuestras mujeres, que sepan que hay un recomenzar aquí, que no todo es fácil. A nosotros nos gusta mucho contar el éxito. Total. No nos gusta contar los fracasos no se cuentan. Los migrantes no contamos el fracaso. A nosotros los migrantes nos encanta llevar maletas llenas de regalos, porque claro, es muy guay, tú realmente lo necesitas también, esa celebración. Ojo, esto no quiere justificar para nada que no está bien lo que nos hacen. Es simplemente una revisión que tenemos que hacer nosotras si queremos revisarnos. Porque tampoco tenemos que estar ahí con un látigo todo el rato revisándonos. No. Eso si tú quieres, si llega ese momento, si llega ese espacio para hacerlo. Porque también hay una cosa de como que siempre nosotros, las personas que estamos en un rango de vulnerabilidad o que el sistema nos ha puesto, como que siempre tenemos que estar revisando y comenzando y recomenzando. Y las mujeres sobre todo, y repensando. No. Yo me repienso si me da la gana. Que yo también tengo la posibilidad de ser incoherente y de ser incluso cruel si llega un momento y hay que serlo. O sea, no tengo por qué estar todo el tiempo queriendo ser la negra perfecta. No. El sistema es una mierda y hay que derribarlo y hay que cambiarlo y hay que combatirlo. Y paralelamente, dentro de nuestras posibilidades y por ser justos y por ser feministas y porque el feminismo sea antirracista, tenemos que hacer esa revisión y ir haciendo cambios. Intentando hacerlos, pero a nuestro ritmo y a nuestro tiempo, porque no todos partimos de la misma base. Total, sí, no, yo también estoy aquí pensando muchísimo, sobre todo porque también recordaba que cuando lanzaste el libro, bueno, en uno de los lanzamientos acá en A Coruña, decías que tú todo el tiempo como que recordabas, no, yo vine con estudios. Y yo creo que yo también es una cosa que da mucho, como que me dicen, ay, ¿cómo viniste? Y yo no, un máster, una beca, no sé qué. Como que todo el tiempo quiero no ser confundida con la persona que migró en una situación más vulnerable que la mía. Y es como, claro, o sea, ¿y por qué eso habría de ser menos si esa persona también tomó la decisión valiente de venir? Si... O sea, claro, ¿por qué tendría que ser menos una persona que vino en una situación distinta? Claro, porque tú realmente lo que has tenido unos privilegios que esa persona no ha tenido. Si esa persona hubiera tenido la posibilidad de viajar en las mismas condiciones que viajé yo, con mi tarjeta comunitaria, con mi hombre blanco al lado, con... Pues sí, hombre, coño, eso se lo pilla cualquiera. A ver, ¿quién no quiere eso? ¿Quién coño quiere subirse en una patera o saltar un muro? ¿Quién quiere? Nadie. Es que no le dejan otras opciones a la gente. Totalmente. Y te quería preguntar un poco también sobre el tema de la raza. Es una mujer racializada. ¿Tú sientes que el hecho de, o sea, solo ese hecho, es si lo pensamos como tú venías con documentos, venías con estudios, no sé qué, si sientes que una persona a lo mejor blanca en la misma situación migratoria hubiese tenido otras posibilidades? Sí, totalmente. O sea, yo no hubiera sido, tú trabajas en una pizzería, yo no hubiera trabajado en una pizzería. Yo no hubiera sido camarera en un local de copas. Yo no hubiera trabajado en un Bershka. Ustedes igual tienen la posibilidad. Más que yo, ¿vale? O sea, es que yo no valía ni siquiera para doblar camisetas en un supermercado. Yo podía trabajar en un almacén. Porque solamente hay que ver en tonos de piel, en trabajo precarizado, incluso, dónde estamos las personas negras. Yo soy negra antes que todo eso que tú has dicho. Yo soy negra antes de tener una buena adicción. Yo soy negra antes de poder colocar bien las ideas, de mi formación, de mi familia, de mi grado, de mi profesión, la que trabajo actualmente. Yo tendría que decirte, mira, yo tengo tantos años de experiencia, trabajo en tal sitio, soy responsable. De contarte todo eso para que tú dejes de ver la negra que hay en mí y comiences a ver la profesional. Porque tú lo primero que ves es la negra. Y a veces siento que hay que como
que nos sentimos que tenemos que dar tantas explicaciones, ¿sabes? Como tenemos que esforzarnos el doble de lo que las personas aquí se esfuerzan. A mí me pasaba eso también en el trabajo, era como yo sentía que me estaban haciendo un favor. Entonces era, me tengo que esforzar el doble, tengo que dar mi 200%, tengo que demostrar que yo puedo, mientras que las personas aquí no viven así. Exacto, y es una presión a veces que es impuesta y también autoimpuesta. Claro. Y luego, por ejemplo, en el caso de las personas colombianas o venezolanas que tienen a veces la piel muy parecida a la gente autóctona, la textura de pelo muy parecida a la gente autóctona, pero tienen el defecto de hablar. Y hablan. Y entonces dice la gente, pero tú... No. Si fuera mudos, A mí en estos días un señor me dijo en una parada de autobús que no se notaba casi mi acento, y a mí me parece triste porque yo sí quiero ser reconocida como colombiana. Claro, es que es muy importante. Y yo le dije, ay, qué triste, y me dijo, no, mejor, así la gente te confunde. Y yo, te lo dicen como un halago. y yo no podía creer que ese señor me estuviera diciendo eso, y es como, ¿y yo por qué tendría que ocultar de dónde soy? Mira, quiero que la gente sepa que yo soy muy negra. No tengo la piel bien negra, ¿sabes? Aparte yo me esfuerzo por ser negra, o sea, yo no ando ahí yo ando bien caracterizada. Labios grandes, pelo revuelto, muchos colores, o sea, y que la gente cuando me quiere halagar me dice, no, pero tú eres tan negra. Y yo, hija de puta. ¿Sabes? Entonces sí, la gente entiende, bueno, que según qué cosas, pues ya estás en un rango de inferioridad por ser latina, por tal. Entonces, claro, evidentemente hay una escalera y tristemente yo sé que como mujer latina estoy por encima de muchas otras cosas, ¿no? Pues posiblemente por más clara que tenga la piel una chica con velo, pues yo estoy por encima, tristemente por encima de una mujer romana que sea rubia con los ojos azules y se sabe que es rumana. O sea, es que es una mierda todo, ¿sabes? En plan... Pasa que, por ejemplo, yo en Atillo crecí, me desenvolví y desarrollé entre gente atillera y alguna persona que de vez en cuando llegaba de otra ciudad o de otro país muy escasas veces. O sea, estaba todo como entre atilleros. Y luego yo vengo aquí y descubro lo que es vivir entre muchas culturas, muchas nacionalidades, tener esa... Porque claro, migrar no todo es malo, o sea, todo depende de muchas otras cosas. Es verdad que el sistema es una puta mierda, pero luego tú tienes la posibilidad de que esa cabeza haga... Y entonces, dependiendo de la base que tengas y la capacidad que tengas de enriquecerte de todo lo que te da migrar, bueno, pues conoces gente maravillosa, viajas sin viajar, porque yo sin salir de Coruña nunca, tengo amigos colombianos, peruanos, argelinos, marroquíes, malienses, cortamarfileños. Entonces, claro, eso, pues, otras personas, pues, no lo tienen. Claro, total. Ese es otro privilegio que vuelvo a tener yo. Justo hablando de privilegios y eso, mencionaste a tu tía que vino y te salvó. No sé qué otras personas también han acompañado como tu viaje, o bueno, que te acompañaban desde antes y siguen estando en tus sueños en Atillo. Mira, yo tengo muchísima gente que amo aquí en Galicia. Luego está la gente más cercana. Tengo una suerte, vamos, yo soy la mujer más privilegiada del mundo. Yo soy una mujer muy querida y que quiero mucho. Y mira que soy insoportable. Para quererme a mí, de verdad que... Bueno, pero en fin, yo tengo ahora una persona que me acompaña, un hombre blanco que me acompaña, que me quiere muchísimo, tal cual soy. Y luego en Atillo está el ombligo. Mi familia numerosa, extra plus. Entonces, claro, cada vez que voy ya hay otra generación de niños y niñas y que vuelve a ser tía y la tía. Entonces eso está ahí. Cuando yo hago el relato de un día, centro toda la historia en la casa de una familia a la que para mí fue muy importante, que yo tenía la necesidad de mencionar a Leudis. Y Leudis era Nati, Leudis era su familia, Leudis y Nati fueron muy importantes, sobre todo él, ¿no? Pero no porque no hubiera gente con igual importancia dentro de la historia, sino porque ya Leudis no está. Entonces siempre me quedó esa como, quizá nunca supo lo importante que era, porque como lo tenía ahí y siempre pensé que iba a estar ahí,
Yo siempre pensé que cuando me llamaran para decirme que alguien murió, iba a ser alguien mayor, mi padre, mi madre. Por mi cabeza nunca pasó que pudiera ser Leudis. Me rompió los esquemas, por eso le llamo el primero de todos mis muertos, porque Leudis me curó para el resto de mis duelos. Cuando a mí me llamaron, para no decirme que murió, sino para decirme que estaba mal, cuando yo estaba, ese típico engañarte, ¿no? Para irte preparando. Claro, a mí se me vino el mundo encima. Y Leudis comenzó a visitarme en sueños. Entonces, cada vez que yo lo veía en sueños, y lo veo en sueños, él está feliz. Y él es mi amigo. Entonces era como todo lo que yo he hecho a partir de ahí, todo lo que hice fue a partir de que murió Leudis, era como un reconocimiento para él, pero al mismo tiempo para mi gente, para mi atillo, para mis amigas, para Alina, para Yajaira, que estos días cuando leí el texto me sentía injusta porque veía que había mucha gente que tengo historias para contar de ellos, pero que no cuento, que tengo seguramente escritos por ahí, pero que... Entonces Lina me decía, mi amiga Lina me decía, yo sí, estuve leyendo tu texto, me gustó mucho, me sentí allí, pero no me mencionaste ni a mí ni a Yajaira en ningún momento, y entonces era que yo no estaba, tú no te contaste de mí, y sentí que se me rompió el corazón y no sabía qué contestarle, le di 1000 justificaciones que fueron una mierda, porque realmente no hay ninguna excusa para no mencionar a Lina. Es que Lina y Yajaira son mi vida, o sea, son mis hermanas, son insoportables, son asquerosamente diferentes a mí, pero es que son mi vida. O sea, es que si a mí me llamaran ahora y me dijeran que una de ellas no va a estar más, es que yo tendría que volver a nacer otra vez. Entonces quiero que sepan, Lina y Yajaira, que les voy a mandar este cortecito, que las amo con locura, que ustedes, independientemente de que yo no las llame, que soy una amiga desastrosa, que no contesto los mensajes, que solamente pongo case a los memes del grupo, que tenemos un grupo que se llama Las Atilleras, que ustedes son mi vida, que una mitad de mi corazón le pertenece a ustedes dos, y que yo tendría que hacer una enciclopedia para contar lo nuestro. Y que la sé. En este punto del episodio teníamos los ojos aguados y en mi caso por lo menos era de escuchar esa cantidad de amor que Josie describía por sus amigas. También hablamos de Yo Mujer Migrante, el libro que me hace llegar a Josie y en el que además se menciona ese dolor de migrar del que muchas veces no podemos conversar con otros. El libro lo pueden adquirir en la librería Galgo Azul si están en A Coruña, o pueden comunicarse con Josie en su perfil de Instagram y ella les puede dar instrucciones de otros lugares en los que comprarlo. Estos últimos 10 minutos del episodio se perdieron fruto de las vicisitudes de la tecnología y las habilidades de su servidora. Es algo que no va a volver a ocurrir. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por escuchar y también gracias a Josie por habernos acompañado. Fue una invitada que disfrutamos muchísimo. Fue un honor para nosotras tenerla en el podcast. A ustedes, gracias por escuchar. Nos escuchamos dentro de 15 días el miércoles con otra invitada que también estará súper genial. Abrazos.